Ojito con la siguiente investigación de la revista Raya, que llevaría a la cárcel a Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia por el Partido Centro Democrático. Estos personajillos son tan buenos amigos de Álvaro Uribe Vélez que se van ahora a hacerle compañía. Pues miren, tremendo escándalo de esta ficha clave en este departamento para el uribismo, porque hay una mezcla de corrupción y paramilitarismo que no se puede responder con la vieja confiable de la persecución política. Además, ojo, están tratando de comprar un software espía al mejor estilo Pegasus para escuchar, para espiar lo que hacen los opositores en el departamento. Miren esto, todas las jugaditas de Álvaro Uribe Vélez las aprendieron muy bien. Pues resulta, pasa y acontece que la fiscalía lo interceptó de manera legalmente y escucharon todas sus jugadas y entrampamientos de corrupción, a tal punto que sale la misma revista Semana. Andrés Julián Rendón alerta por un posible entrampamiento judicial en la investigación que adelanta la fiscalía en su contra. Ahora salen los medios de comunicación a decir que no, que todo eso es falso. Y miren esto, que vamos a ver a continuación, cómo se empieza a desmoronar una vez más las fichas claves del ajedrez de Álvaro Uribe Vélez. Primero les hablaremos sobre las conversaciones del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que fueron escuchadas legalmente por la Fiscalía durante 71 días, entre mayo y julio de este año. En ellas, el mandatario habla de 2 contratos específicos cuando fue alcalde de Río Negro, Antioquia, los cuales lo tienen con un amplio expediente que lo podría llevar tras las rejas. Las acusaciones por las que el gobernador iba a ser imputado en 2023 tienen que ver con los presuntos delitos de peculado por apropiación y celebración indebida de contratos de 2 centros de atención inmediata policial conocidos como CAI. Esto le podría traer problemas al gobernador Rendón, pues esos CAI, como se ve en los videos y en las fotos, fueron inaugurados en 2019 y 2021 por él y sus contratistas. Pero a raíz de una denuncia de la veeduría de Río Negro, se conoció que no fueron recibidos por la policía, porque esta institución no fue consultada ni dio el aval técnico para confirmar si en esos 2 lugares podrían existir esos centros policiales y si contarían con personal para los mismos. Edinson, la historia es que esos CAI permanecieron desocupados y abandonados por más de 3 y 5 años cada uno, generando no solo pérdidas de dinero para el municipio, sino un posible favorecimiento a contratistas y amigos del gobernador Rendón que no hicieron la tarea bien hecha y quienes habrían desviado dineros para otros fines. Señal Investigativa tuvo acceso a documentos del expediente y a algunas conversaciones interceptadas al gobernador Rendón, en las cuales no solo habla de la investigación que le adelanta la Fiscalía desde 2022, antes de ser gobernador, sino también reitera una mentira que ha sostenido en público, incluso el año pasado, que esos CAI sí fueron puestos en funcionamiento cuando le costaron casi 2.000 millones de pesos al municipio. Sin embargo, en una de las llamadas, la Fiscalía escuchó de su voz que eso nunca pasó en la época en que fue alcalde de Río Negro. Por eso, ¿quién es quién en este entramado de corrupción? ¿Por qué fueron interceptados sus teléfonos al lado del actual gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, investigado por la Fiscalía por presuntos actos de corrupción cuando fue alcalde de Río Negro? ¿Qué tienen que ver esos personajes con la actual gobernación? En la siguiente historia se los contamos. El pasado 21 de junio, el diario El Colombiano sorprendió al país al anunciar que la Fiscalía había interceptado el celular del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, durante 71 días. Varias veces me preguntaban por qué me sentía tan seguro. Yo respondía que mi certeza sobre el triunfo radicaba en el trabajo hecho. La noticia habría sido reveladora por sí misma, pero el artículo traía una acusación falsa, que se trataba de una persecución política contra Rendón y el Centro Democrático.
Porque como decimos, doctor Federico, en esta tierra, hoy ni rajan ni prestan el hacha. Si no quieren terminar las autopistas de la montaña, que nos las entreguen, aquí las terminamos. 2 horas después de publicada la noticia, ese partido, el Centro Democrático, emitió este comunicado, citando al periódico El Colombiano y calificando las interceptaciones como, abro comillas, un intento por amordazar a la oposición, cierro comillas. Esto también lo publicó con este titular el periódico Paisa. Al mismo tiempo, el gobernador Rendón se pronunció a través de un video publicado en sus redes sociales. Las escuchas a mi teléfono, a mis conversaciones como gobernador de Antioquia, por orden de la fiscal general Camargo, son muy graves para la democracia. Sin embargo, detrás del supuesto escándalo se esconde una historia real, que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue interceptado legalmente y que en dichas llamadas sí habló sobre la investigación por corrupción que lo podría llevar a la cárcel. ¿Cuál es el objetivo de espiar mis comunicaciones? ¿De atentar contra mi intimidad? Señal Investigativa conoció en su integridad el documento del Tribunal Superior de Bogotá que legalizó las interceptaciones telefónicas de la Fiscalía, en las cuales está la voz del gobernador Rendón hablando con sus exfuncionarios y contratistas de la alcaldía de Río Negro, con quienes contrató la construcción de los 2 CAIs o centros de atención policial, presuntamente saltándose la ley y generando pérdidas de dinero para el municipio de Río Negro. Así lo detalla el documento. Además, la investigación sobre la contratación de los CAI de Río Negro recae en una presunta instrucción por parte del entonces alcalde de ese municipio para que los contratos se hicieran con determinadas empresas. Máxime que esos CAI no fueron puestos en funcionamiento en esa época, según una de las conversaciones interceptadas al aforado. La primera orden de interceptaciones de teléfonos se dio el 14 de mayo de 2025. Allí la Fiscalía ordenó interceptar el celular del actual gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, del Centro Democrático, y también las comunicaciones de quienes habían sido funcionarios y contratistas cuando fue alcalde de Río Negro. Es decir, junto al gobernador Rendón fue interceptado Hugo Alberto Parra Galeano, un político de Río Negro, quien en abril de 2016 fue el secretario de Gobierno y Tránsito, encargado de crear junto a Rendón precisamente la empresa de desarrollo sostenible de Oriente EDESO, con la que meses después contratarían a dedo para la construcción de los CAIs. Otro de los celulares interceptados del círculo cercano del gobernador Rendón es el de Carlos Andrés Gómez Franco, el exgerente de la empresa EDESO, la empresa a la que el gobernador habría dado la orden de contratar a dedo para la construcción del centro policial CAI en San Antonio de Pereira, en Río Negro, por 836 millones de pesos, pero el cual nunca entró en operación, a pesar de que los recursos públicos fueron girados por el entonces alcalde Andrés Julián Rendón. Gómez luego se convirtió en secretario de Desarrollo Territorial del alcalde Rodrigo Hernández Alzate, quien había ocupado antes con Rendón la gerencia de EDESO. Es capaz de soportar fusiles, granadas, tiene una resistencia que no es comparable con las demás CAIs que hay en todo el departamento de Antioquia. Rodrigo Hernández Alzate fue elegido en 2019 como alcalde de Río Negro, con las banderas de Rendón, quien le impuso la banda. 5 años después, en enero de 2024, fue nombrado por el ahora gobernador Rendón como el gerente general de la empresa de vivienda de Antioquia Viva. La otra línea telefónica interceptada fue la de Hernán Darío Álvarez Suárez, el último secretario de gobierno en Río Negro del entonces alcalde Rendón, y quien es una persona muy cercana al hoy gobernador de Antioquia. Además, Álvarez Suárez fue el encargado de firmar varios de los desembolsos de dinero para la construcción de los CAIs. Ese mismo 14 de mayo también se ordenó interceptar el celular de Carlos Enrique Lopera Naranjo, quien fue el supervisor de contratos del CAI de San Antonio de Pereira y el encargado de dar el visto bueno para liquidar una obra que el alcalde Rendón había inaugurado en 2019, pero que liquidaba en 2021.
Finalmente, el 27 de mayo de 2025, la Fiscalía ordena interceptar el celular de Marta Patricia Correa Taborda, quien también fue gerente de la empresa Edeso en 2021, una de las encargadas de firmar el contrato presuntamente ilegal para la construcción del CAI de San Antonio de Pereira por 836 millones de pesos y quien actualmente es la secretaria general de la Gobernación de Rendón. Desde lo documental, desde lo jurídico, y me la soñé, o sea, yo la de eso la soñé. Los otros interceptados fueron Duvernay Pérez Echeverry, ex subsecretario de la Alcaldía de Río Negro, Carlos Andrés Morales Castro, representante legal de Sistemas Integrados de Gestión Unidad Empresarial SIGES, empresa subcontratada por Edeso para construir el primer CAI de 4 esquinas, y María Teresa Vélez Durango, representante legal de Conical SAS, la otra empresa que subcontrató Edeso para la construcción del CAI de San Antonio de Pereira. Según documentos que conoció Señal Investigativa, en otra de las escuchas se habla de la aparente instrucción por parte del entonces alcalde Rendón para que los contratos se hicieran con determinadas empresas, en este caso con Edeso, quien tenían como gerente a quien es su actual secretaria de confianza, siendo gobernador, Marta Patricia Correa Taborda. Los servidores públicos, yo el primero, debemos dar ejemplo y responder por nuestros actos. En todo caso, las pruebas que tiene la Fiscalía detallan que esos CAI no fueron puestos en funcionamiento en esa época, lo cual produjo un detrimento patrimonial al municipio de Río Negro por 1.269 millones de pesos, al haber sido construidas sin los avales técnicos, jurídicos y operativos de la Policía Nacional, según este informe de la Contraloría General de la Nación. Se evidenciaron falencias en la planeación que ocasionaron que, a la fecha, los comandos de atención inmediata CAI, ubicados en los sectores de 4 esquinas y San Antonio de Pereira, no hayan cumplido el fin social para el cual fueron construidos. Como vimos en la primera parte de esta historia, este presunto caso de corrupción hoy tiene contra las cuerdas al gobernador de Antioquia. Sin embargo, esa no es una investigación nueva. Inició en el despacho de la fiscal 28 de Medellín, Alejandra María Lopera, en 2022 y estuvo a punto de llegar a una imputación de cargos, incluso a punto de pedir una orden de captura contra Rendón. Plena época del fiscal Francisco Barbosa. No obstante, la situación cambió cuando Rendón resultó electo gobernador en noviembre de 2023, lo que obligó a la Fiscalía a reasignar el caso en diciembre de 2023 a un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Esa Fiscalía, en marzo del año pasado, escuchó al gobernador Rendón en interrogatorio. Y mucha atención, Joana y televidentes, a la siguiente parte del programa de hoy, porque es muy probable que alguien desde adentro de la Fiscalía le haya informado al gobernador Rendón de que lo estaban interceptando. Así lo demostraría una carta que envió el abogado del gobernador advirtiendo que le informaran lo que estaba haciendo la Fiscalía contra Rendón. Esta es la otra parte de esta historia. Señal Investigativa conoció que el 3 de junio pasado, el abogado Luis Gabriel Chávez Ortiz, defensa de Rendón, envió una carta dirigida a la Fiscalía, solicitando que lo citaran a cualquier diligencia preliminar. Casi al mismo tiempo y de manera sorpresiva, a partir de esa fecha, los interceptados dejaron de hablar sobre los temas que ya habían comentado entre mayo y junio, las preocupaciones por la investigación de la Fiscalía en relación a los CAI. Por esa razón, la Fiscalía finalizó las escuchas 20 días después de recibir la carta del abogado, pues se sospecha, dijeron varias fuentes a esta unidad investigativa, que al parecer pudo haber una filtración de la misma Fiscalía en Bogotá a la defensa de Rendón sobre las interceptaciones telefónicas. Los hechos por los cuales el gobernador Rendón es investigado empezaron hace 6 años, en 2017, durante su alcaldía en el municipio de Río Negro, Antioquia, cuando se anunció con bombos y platillos la construcción de los 2 modernos comandos de atención inmediata CAI de la policía en los sectores de 4 esquinas y San Antonio. Me complace mucho que hoy, gracias a la Policía Nacional que decide ayudarnos a hacer presencia aquí en compañía de todos los demás organismos de seguridad de la fuerza pública, le entreguemos una inversión pequeña a esta comunidad, porque un CAI es una inversión de 350 millones de pesos. La promesa era mejorar la seguridad ciudadana y acercar a la policía a las comunidades en un municipio que vivía una expansión acelerada y un incremento de la población flotante.
pero que tiene un gran impacto para consolidar la seguridad en la zona urbana oriental de Río Negro. Tiene una cobertura de más de 20 barrios, con un poco más de 12.000, casi 13.000 habitantes que van a ser beneficiados de estas instalaciones. Las obras fueron ejecutadas, entregadas físicamente y en algunos casos incluso inauguradas en actos oficiales. Sin embargo, la comunidad y los medios locales empezaron a advertir que los uniformados no llegaban a ocupar de manera permanente las instalaciones de los CAI. Este CAI, al igual que el CAI de Cuatro Esquinas, pues no está operativo. Entonces la pregunta obligada es cómo el actual gobernador de Antioquia, que en su momento siendo alcalde de Río Negro construyó estos CAI, hoy sale a decir que estos CAI están funcionando. Y no solamente que están funcionando, sino que es gracias a estos CAI que se ha disminuido la inseguridad en el municipio de Río Negro. En lugar de mejorar la seguridad, los inmuebles terminaron convertidos en espacios vacíos, sin personal asignado, y en un caso se denunció incluso que fueron usados para fiestas clandestinas. En abril del año pasado, durante un capítulo de Señal Investigativa, hablaron el abogado y el presidente de la Veeduría Ciudadana de Río Negro, quienes son los autores de la denuncia que hoy tiene el gobernador Rendón contra las cuerdas. Entonces denunciaron que justo en ese mes de abril de 2024, habiendo pasado más de 4 años de inaugurados los CAI, estos no operaban precisamente por la investigación de corrupción. Y encontramos en el primer CAI, que es el de Cuatro Esquinas, que este había sido construido en un lote que había sido declarado de utilidad pública para construir otra obra diferente, que era un gimnasio al aire libre para ese sector. Y que esta infraestructura incluso se había adquirido casi que por el triple del valor con que la administración anterior lo había determinado. Es decir, por ese lote se pagaron cerca de 1.600 millones, cuando más o menos el presupuesto que la administración anterior había determinado era cercano a los 700 millones de pesos. No, señor, esos CAI no han funcionado. De hecho, inclusive en uno de los sectores hubo un homicidio muy cerca del CAI y no hubo ningún tipo de reacción policial porque no había nadie en los CAI. ¿Qué han hecho? Le piden prestadas unidades policiales a, no sabemos con el beneplácito de quién, y van y sientan a una policial en el CAI en un turno, solita con un radio, para generar una sensación de que está funcionando, pero no están funcionando. Inclusive el mismo gobernador actual ha manifestado que sí funcionan y nosotros hemos hecho videos en el sitio demostrando que esos CAI están vacíos. Entonces es una canallada con la comunidad que la engañen de esa manera. A pesar de estos testimonios y evidencias, el gobernador insistía en que los CAI sí estaban funcionando, pero la prensa lo desmentía. Muy buenas tardes, mujeres y hombres de la W Radio. Les saluda Carlos Osorno de la Veeduría Identidad y Defensa de lo Público. Hoy 31 de octubre de 2023, aquí en uno de los CAI que hacen parte de la denuncia e investigación en contra del próximo gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Aquí, como se puede apreciar, el CAI está vacío, tal como viene sin funcionar desde hace muy buen tiempo. Esta es la prueba que tenemos para ustedes de uno de los CAI que hace parte de esta investigación. Muchas gracias. Gobernador, ese CAI no está funcionando. No, el CAI sí funciona. Yo tengo videos también y se los podría hacer llegar de la misma policía, videos institucionales de la Policía Nacional que hacen incluso casi que de manera pedagógica para ilustrar lo que es el verdadero funcionamiento de un CAI en el país, y toman imágenes precisamente de trabajo específico, no solo en el CAI de San Antonio, sino el de Cuatro Esquinas. Entonces, realmente yo agradezco mucho esta oportunidad que me dan de estar acá. Quisiera poder hablar de otros temas, porque realmente quien hace la denuncia, digamos, son dos personas con una clara agenda política. Pero, gobernador, son casi que odiadores de oficio de lo que ha sido nuestro trabajo en Río Negro. Pero, gobernador, pero estoy aquí para responder, digamos, a esa pregunta y a todas las que ustedes tengan. Pero en el video está vacío el CAI. ¿O usted ve un policía ahí dentro? No te escuché, Juan Pablo, no te escuché la pregunta. No sé, yo la señal. Le estoy preguntando al máster, ¿tengo algún problema de sonido? Porque es que yo, no sé, me dicen que no. Gobernador,
le pregunto, si me pueden poner en esta casilla, por favor, el video. Gobernador, ¿usted ve algún policía dentro de ese CAI? En el video de ayer. Juan Pablo, no te escuché la pregunta. Gobernador, ¿usted ve policías dentro del CAI? No, en el video no se ven policías, pero yo paso permanentemente por allí porque yo sigo viviendo en Río Negro y siempre he visto policías allí. He visto que se desplegan desde allí los cuadrantes. Lo que pasa es que te quiero anotar lo que dije previamente. Hay un gran problema de pie de fuerza policial, no solo en Río Negro, en Antioquia, sino en el país. Antioquia tiene hoy menos de la mitad de los policías que debería tener. En marzo de 2023, la Contraloría General de la República realizó una auditoría a estos proyectos y, de acuerdo con los hallazgos, el CAI de Cuatro Esquinas representaba una pérdida de 433 millones de pesos, mientras que el CAI de San Antonio de Pereira superaba los 836 millones. Entonces, la Contraloría advirtió que las obras se levantaron sin cumplir los lineamientos técnicos de la policía y en predios sin plena formalización. No haya cumplido su fin social, que no era otro que cubrir las necesidades de seguridad que existen en el sector, causando una pérdida de los recursos invertidos de una obra improductiva, ya que no ha prestado ni va a prestar ningún beneficio. La Contraloría General no solo calificó las inversiones como improductivas, sino que también remitió la información a la Fiscalía y a la Procuraduría para que se determinaran eventualmente responsabilidades penales y disciplinarias. Con esto, el caso de los CAI se convirtió en unos elefantes blancos de resonancia nacional. Construir centros de atención inmediata para el beneficio y seguridad de las comunidades está lejos de ser un delito, como la Fiscalía lo quiere imponer. Frente a las acusaciones, el gobernador Rendón ha insistido en que los CAI sí fueron construidos y entregados en condiciones óptimas. Sin embargo, los informes de la Contraloría lo desmienten, al señalar que los CAI se construyeron sin contar con los conceptos de viabilidad y avales técnico-jurídicos y catastral emitidos por la Policía Nacional, los cuales buscan que previo a su construcción se adelanten los respectivos diagnósticos y estudios de seguridad para ser tenidos en cuenta respecto de la ubicación, diseño y construcción de las instalaciones. El único municipio en Colombia que el primero que incursiona con unas PDA de este orden que integran varias soluciones para garantizar la convivencia y la seguridad de todos los ciudadanos. El 18 de septiembre de 2023, la Fiscalía 28 Anticorrupción de Medellín solicitó una audiencia para imputar cargos a Rendón y para solicitar al juez que lo enviara a la cárcel por peculado por apropiación y celebración indebida de contratos, siendo aún candidato a la gobernación de Antioquia. Recuerdo que de niño me mostraba la ostentación como un camino de servidumbre y sufrimiento posterior sin sentido. Sin embargo, el 4 de octubre de 2023, su abogado, en ese entonces Enrique del Río González, ya había empezado su estrategia para impedir que lo capturaran. En ese entonces, él envió una carta y afirmó que estaría fuera del país por 2 semanas y sin conexión de internet. Estoy cargado de generosidad hacia los antioqueños por permitirme este honor. A principios de noviembre de 2023, Rendón fue elegido gobernador y adquirió fuero constitucional, por lo que la Fiscalía General, en cabeza de Francisco Barbosa, pidió trasladar el proceso a la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, donde Rendón ha sido investigado. En medio de esas investigaciones, el exdirector de la policía durante el gobierno de Iván Duque, el general Henry Sanabria, declaró que sí existieron ceremonias de entrega y solicitudes formales de la alcaldía de Río Negro para que los CAI fueran recibidos. No obstante, documentos de la policía señalan que nunca fueron incorporados al inventario oficial de bienes de esa institución. Señal Investigativa conoció que apenas hace 2 meses los CAI fueron entregados, pero en calidad de comodato. Sin embargo, quien ejecutó ese acto a nombre de la policía podría ser investigado disciplinariamente. Señal Investigativa estuvo en Río Negro con el fin de verificar el funcionamiento de los CAI.
Tras todos estos años, ambos CAI permanecen sin cumplir el objetivo para el que fueron construidos, brindar seguridad a la ciudadanía. Lo que encontramos fue desolador. En cada CAI apenas había un solo policía tratando de responder a las necesidades de toda la comunidad. El CAI de Cuatro Esquinas fue inaugurado en 2017. Allí hablamos con la comunidad que nos relató de primera mano la situación actual. No, la historia es que ese CAI pues quedó muy bonito, sí, todo maravilla. Desde cuando nosotros lo vimos dijimos que qué rico un CAI ahí, todo eso, pero la verdad que no nos ha servido para nada. Eso estuvo abandonado mucho tiempo, antes para los viciosos ahí, todo eso. En los diciembres muchas veces hicieron disquerrumbas ahí, pues los vecinos, hay unos venezolanos que había, bueno, no sé, entonces a nosotros no nos ha servido como para mucho, ¿no? Señal Investigativa tuvo acceso a un documento de la Policía de Antioquia de 2023, en el que se destaca que el CAI de Cuatro Esquinas no se encuentra dentro de la estructura orgánica vigente de esa institución, precisamente porque no se contaba con personal, ya que los CAI se construyeron sin el aval técnico previo de la policía. Sin embargo, para enmendar ese error grave, el pasado 3 de junio, siendo Rendón gobernador, la policía los recibió en comodato, pero aún así advirtió que el CAI Cuatro Esquinas no contaba con requisitos técnicos de un CAI. No cumple técnicamente con lo establecido en el manual del CAI, resolución número 913 del 2019, toda vez que el CAI Cuatro Esquinas no cumple con la descripción técnica de la placa de contrapiso y guardaescoba, y el CAI San Antonio de Pereira no cumple con la descripción técnica de pisos y guardaescoba, la cual se encuentra vigente a la fecha de hoy. Por eso también visitamos el CAI de San Antonio de Pereira, inaugurado en 2019, y esta fue la respuesta de los ciudadanos frente a esa construcción. Estuvo en bastante problema para hacerlo, y a la final pues lo hicieron, pero no sé, yo no veo pues que eso esté funcionando, pues eso yo lo veo solo, no sé por qué no lo pusieron, ¿sí me entiende? ¿Hace cuántos años aproximadamente está ese CAI solo? Pues que yo sepa, por ahí unos 4 o 5 años yo creo que sí. El mismo documento de la Policía de Antioquia de 2023 detalla que el CAI de San Antonio no contó con la aprobación institucional para su construcción y puesta en funcionamiento. Incluso se advirtió en el mismo que dicho predio no tenía permisos para ser construido allí. Sin embargo, eso también fue enmendado por la policía en junio pasado, dejando serias preguntas por el actuar de la Policía de Antioquia. En suma, los CAI están funcionando a medias y aún habiendo pasado más de 6 años de inaugurados, los dos siguen con falencias técnicas. El caso, que parecía estancado en trámites administrativos en la Fiscalía de Francisco Barbosa, se reactivó con fuerza en 2024. Cuando, por petición del propio abogado, la Fiscalía General de la Nación escuchó en interrogatorio a Rendón y en 2025 se ordenaron las escuchas legales. Por eso, entre el 14 de mayo y el 23 de julio de 2025, el ente investigador adelantó escuchas durante 71 días, abarcando a exfuncionarios de la alcaldía de Rendón y contratistas, algunos de ellos como Marta Patricia Correa Taborda, quien pasó de ser la gerente de EDESO, que recibió 836 millones de pesos para construir un CAI, a ser la secretaria general de Rendón, actualmente en la gobernación de Antioquia. Un equipo de RTVC Noticias y otro de la revista Raya acudieron esta semana a Río Negro para constatar en qué condiciones se encontraban los CAI de Cuatro Esquinas y San Antonio de Pereira. Quisimos constatar si hoy prestan el servicio a la comunidad. En cada uno encontramos una patrullera, pero al intentar grabar, como se ve en las imágenes, los periodistas y camarógrafos fueron increpados en 2 ocasiones diferentes por agentes de la policía, quienes llegaron motorizados y buscaron impedirles grabar. Incluso intentaron detenerlos sin justificación legal. Ahora vamos a hablar con Carlos Osorno, líder de la Veeduría Ciudadana, Identidad y Defensa de lo Público de Río Negro, quien habla de por qué los CAI nunca funcionaron y cómo ahora hay una campaña para mostrar que sí funcionan. Aquí hay un hecho delicado, no solamente porque se trata de inducir a la justicia a un grave error, sino que también se engaña de manera grotesca a la comunidad. Porque no puede ser que desde un gobernador hacia abajo, con un alcalde como el de Río Negro actual, como un exdiputado
y toda la gente que hace parte de este grupo político y de esta casa política que los apoya salgan a decir que el CAI ha funcionado y está funcionando. Nosotros tenemos suficientes videos, pruebas hechas desde el mismo sitio donde se demuestra que eso estaba vacío. Solo hasta hace poco que pude estar yo allá en Colombia mirando qué estaba pasando, me hablé con una policial que estaba en uno de los CAI, en el de San Antonio, y me dijo, yo aquí estoy sola. Y yo le dije, bueno, ¿y cuál es la reacción inmediata si acá usted está sola? Y me dijo, no, nosotros tenemos aquí comunicación con el cuadrante y con el comandante de San Antonio. Carlos Osorno, líder de la veeduría de Río Negro, también relató cómo empezaron las denuncias y qué encontraron cuando se atrevieron a denunciar a Rendón, siendo alcalde, ante la Fiscalía, que estuvo a punto de capturarlo en 2023. La veeduría nace es por la corrupción rampante que hay en Río Negro, y en específico para estos CAI, porque la misma comunidad nos decía, venga, ¿qué pasa? Que tenemos unos CAI que están vacíos, están matando a la gente al lado de los CAI, ¿qué es lo que pasa? Entonces ahí empezamos a hacer las averiguaciones y fue donde nos enteramos que primero que todo el CAI iba a ser un gimnasio y Andrés Julián Rendón lo volvió un CAI, y nunca le consultaron a la policía, venga, ¿cómo es que hay que hacer esto para que a usted le sirva? Y hoy los vemos afanados, bregando a confundir a la comunidad, diciendo que sí funciona. Eso no funciona y por eso pues, la veeduría los ha venido denunciando. Finalmente, Carlos Osorno, veedor de Río Negro en Antioquia, también habló de los presuntos sobrecostos que tuvieron los CAI, dineros que habrían ido a parar a los bolsillos de particulares. Escuchemos. Y encontraron, en este momento hay una investigación por un hallazgo fiscal de 1.270 millones de pesos. Dos cositas chiquiticas, 1.270 millones de pesos. Y pasó mucho tiempo eso sin funcionar. Supongamos, no más por hacer un ejercicio que haga feliz a Andrés Julián Rendón, que dicen que hoy sí está funcionando, solamente pensemos que sí. Igual ya el detrimento se causó, porque eso llevó mucho tiempo sin hacer absolutamente nada y de ahí los muertos que ya hemos hablado. Pero aún así, hoy, como los están utilizando, no cumple con el propósito para el cual fueron hechas esas obras. Vamos así, después de toda esta información exclusiva, a una primera pausa institucional, pero al regreso esperen. ¿Quién es el secretario de Seguridad de Rendón? ¿Por qué Estados Unidos le quitó la visa? ¿Y cuáles son sus presuntas relaciones con el narcotráfico? Ya regresamos. Hoy con una investigación que tiene contra las cuerdas al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por presuntos hechos de corrupción durante su administración como alcalde de Río Negro, Antioquia. Ya vimos pruebas, entrevistas y llamadas interceptadas. Ahora, en este punto del programa, hablaremos de uno de los funcionarios actuales de la gobernación de Rendón, el secretario de Seguridad, Luis Eduardo Martínez, un general retirado de la policía, quien está siendo investigado por la Procuraduría por presunta participación en política desde hace 2 semanas. En 2015, el entonces presidente Juan Manuel Santos le pidió su retiro por sus presuntas relaciones con el narcotráfico y bandas criminales como la Oficina de Envigado. Y hoy, señal investigativa revela que su Secretaría de Seguridad en Antioquia estaría adquiriendo un aparato de espionaje que sería para la Fiscalía. Esta es la historia. Una funcionaria de la Fiscalía en Medellín le contó a señal investigativa, bajo reserva de su identidad, cómo la Secretaría de Seguridad de la Gobernación de Antioquia, en conjunto con la seccional de la Fiscalía de Antioquia, está ensayando desde junio pasado varios aparatos de espionaje que podrían vulnerar los derechos humanos. Ha habido reuniones de entregas en la gobernación para dotar a la fiscalía con carros, computadores, equipos. En julio, 4 funcionarios se fueron al oriente antioqueño con una empresa que va a vender el aparato de interceptaciones. Fueron a hacer prácticas, a hacer pruebas de un aparato que presuntamente es un Stingray. Sirve para interceptar señal de celular. Yo supe cómo ellos estaban armando la comisión. Dijeron que iban a ir con Mauricio a probar el aparato que les iban a dar. Mauricio es muy amigo del general Veneno. Uno de estos aparatos de espionaje, cuestionado en 2018 en Estados Unidos por haber sido usado para atacar protestas ciudadanas, es conocido en el mercado como Stingray, el cual tiene el tamaño de un maletín y envía señales que engañan a los celulares para que transmitan su ubicación e identifiquen información.
Según la BBC, el Stingray, además de reconocer dónde está el teléfono, puede recabar información de celulares de transeúntes cercanos. Incluso, versiones más sofisticadas de este aparato pueden escuchar las llamadas e interceptar mensajes de aplicaciones. Lo grave del asunto es que Señal Investigativa conoció que ya se han hecho varias pruebas con el aparato en el oriente antioqueño por mandato de la gobernación con el fin de adquirir esta tecnología de espionaje. Esta unidad investigativa consultó al secretario de Seguridad de Antioquia, el general retirado Luis Eduardo Martínez, quien aseguró que conoce el aparato, pero no confirmó que la gobernación lo estuviera adquiriendo. Yo conozco el aparato, señor, pero no sé, la verdad no sé de qué me habla. Si usted me dice que la gobernación está adquiriendo un aparato, le puedo decir, si la gobernación no adquiere esa clase de elementos tecnológicos y la Secretaría de Seguridad por intermedio del FONSET, del CETOP, adquiere los elementos que las fuerzas y los organismos de justicia piden. Si hay un aparato de esos en adquisición es porque lo necesita o la fiscalía o la policía, como le dije, pero en este momento exactamente no les sabría decir. Si el CTI le está diciendo a usted que nosotros le estamos comprando un aparato así, es porque ellos lo han pedido, muy seguramente. Sin embargo, uno de los funcionarios de criminalística del CTI en Antioquia, encargado de realizar las pruebas, confirmó que hay un proceso para comprar el aparato y el dinero proviene de la gobernación de Antioquia. Desde la Fiscalía en Bogotá dijeron no tener conocimiento de esto y aseguraron que las seccionales locales no están autorizadas para este tipo de gestiones. La Fiscalía General de la Nación, representada por la Dirección Seccional Antioquia, no está habilitada legalmente para suscribir con entidades departamentales o municipales contratos o convenios de ninguna naturaleza. No hay ningún funcionario de la Fiscalía General de la Nación asignado a la Seccional Antioquia que esté al tanto de dichas gestiones para adquirir los equipos, software y vehículos. Central no tiene nada que ver con eso. Nosotros le compramos es a la fiscalía aquí. Los organismos pues que hay aquí, el nivel central no tiene, yo ya no sé si ellos a nivel central consultarán o no consultarán, si serán autónomos para pedir o no pedir. El general Martínez es un general retirado de la policía a quien desde su paso por la institución le apodaban el general Veneno. Es uno de los funcionarios más cuestionados al frente de la seguridad en el departamento por mandato del gobernador Andrés Julián Rendón. Su posesión tuvo lugar en enero de 2024. Antioqueños, quiero hacerles hoy un anuncio muy importante. Se trata de presentarles al secretario designado de Seguridad, el general en retiro, Luis Eduardo Martínez Guzmán. El general Martínez fue subcomandante de la policía en Antioquia en 2006, luego se convirtió en el comandante de esa institución en Medellín y el Valle de Aburrá. Posteriormente fue comandante en el Magdalena Medio, comandante de la policía en Bogotá y finalmente llegó a ser el máximo jefe de los carabineros. En 2015, cuando estaba a las puertas de ascender al rango de mayor general, Martínez fue cuestionado en el Congreso por sus presuntos nexos con el narcotráfico, los paramilitares y las bandas criminales. Al final, le fue negado el ascenso en la Comisión Segunda del Senado en 2016. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, frenó el ascenso del general Luis Eduardo Martínez por medio de una carta que se radicó en la Secretaría del Senado. En medio del debate en el Congreso, varios testimonios y evidencias en contra del general Martínez empezaron a salir a la luz pública y a ratificar esas denuncias. Por ejemplo, este documento de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, que es un memorando enviado a la Embajada norteamericana en Bogotá. En él se afirma que, según las declaraciones de una fuente anónima en Estados Unidos en 2008, esta habló de cómo sobornaron al general Martínez y al general Mauricio Santoyo para que entregaran información reservada sobre operativos contra los cargamentos de droga que pertenecían a Francisco Cifuentes Villa, alias Pacho Cifuentes, un socio del Chapo Guzmán en México. Luego apareció otra denuncia detallando que los exjefes paramilitares y exnarcos Carlos Mario Jiménez Macaco y Salvatore Mancuso
junto con Dagoberto Giraldo, alias Percherón, entre otros, declararon los mismos hechos sobre la relación del general Martínez y alias Pacho Cifuentes. Estas declaraciones son suministradas durante las entrevistas a las diferentes agencias antes mencionadas con respecto al hecho que el general Luis Eduardo Martínez, quien recibió pagos, sobornos y en algún momento propiedades por la información que él proporcionaba a las organizaciones de tráfico de drogas respecto a las actividades operativas propias de la Policía Nacional, ya que esta información suministrada permitía la evasión de las acciones en contra de estos grupos de narcotráfico, alertándolos para así truncar la acción de las agencias americanas. Asimismo, es de aclarar que no investigaba ciertos grupos delincuenciales que operaban en Medellín, Antioquia, Bogotá y Villavicencio. La mayoría de estos informes señalan que esto ocurrió entre los años 2003 y 2010, cuando el general Luis Eduardo Martínez fue asignado al Valle de Aburrá como comandante de Departamento de Policía de Antioquia, comandante de Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, comandante seccional de Investigación Criminal Sijín Bogotá y comandante departamental de Policía del Magdalena Medio. Otro informe de 2012 fue publicado por el diario El Espectador revelando nexos del general Martínez con presuntamente alias Macaco y la oficina de Envigado. María Patricia Rodríguez, la esposa del narco Pacho Cifuentes, quien fuera extraditada a los Estados Unidos en 2010, también declaró ante las autoridades americanas e incriminó al general Martínez de acuerdo con denuncias del senador Iván Cepeda. El problema aquí no son solamente determinados oficiales, es el mecanismo. Nosotros creemos que cuando hay investigaciones por hechos muy graves que pueden catalogarse en algunos casos de crimen de lesa humanidad o de hechos que tienen que ver con el crimen organizado, esos ascensos no pueden dárseles trámite como si se tratara de circunstancias que son banales. Francisco Pacho Cifuentes fue asesinado en 2007 en una finca en Antioquia, pero en vida fue uno de los grandes capos invisibles de la droga en el país, antiguo piloto y lugarteniente de Pablo Escobar, convertido tras la muerte de Escobar en el mayor socio del Chapo Guzmán en Colombia durante décadas. El general Martínez dijo a Señal Investigativa que sí conoció a Pacho Cifuentes, pero aseguró que se trató de una relación profesional, pues este narcotraficante le alquilaba helicópteros a la policía de Antioquia. Cuando yo era comandante aquí, la gobernación tenía un contrato de... La gobernación de Antioquia en su momento tenía un contrato de horas vuelos para la policía, porque en esa época la policía no tenía helicóptero como lo tiene hoy en día. Y resulta que la gobernación lo hizo con esa empresa y a mí me tocaba volar ahí cuando salía a hacer mi trabajo. La relación era laboral y era de la gobernación con su empresa, yo no, señor. Pacho Cifuentes era la cabeza del clan mafioso de los Cifuentes Villa. Su hermana, Dolly Cifuentes Villa, mantuvo una larga relación conyugal con Jaime Alberto Uribe, hermano menor del expresidente Álvaro Uribe. Dolly Cifuentes también fue extraditada a los Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico por los cuales se declaró culpable. Su hija, Ana María Uribe, sobrina de Álvaro Uribe, fue perfilada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como una lavadora de activos de la mafia y varias de sus propiedades terminaron incautadas, como lo reveló recientemente la revista Raya. En medio de todo este escándalo, el general Martínez no fue ascendido a mayor general de la policía y además terminó expulsado de la institución luego de que los Estados Unidos anunciaron el retiro de su visa a comienzos de 2016. El general aseguró que no le interesa recuperar su visa y según él, aquello se trató de una persecución política. Agregó que la Fiscalía de Francisco Barbosa archivó en 2023 todas las investigaciones en su contra. Por ello, no tiene cuentas pendientes con la justicia. Yo fui exonerado en el año 2023 por la Fiscalía. La Fiscalía archivó absolutamente todo lo que había contra mí por una figura que se llama atipicidad de la conducta. Y lo de la visa fue un tema político. No, a mí no me interesa eso, yo nunca he ido a pedir eso por allá, ni lo voy a ir a pedir. No me interesa eso, eso es lo de menos para mí.
Aún con estos escándalos pasados a cuestas, el general Martínez fue rescatado por el recién electo alcalde de Río Negro, Andrés Julián Rendón, en el 2016. Pues ese año fue nombrado gerente de la empresa de seguridad del Oriente, creada por la alcaldía de Rendón y cuestionada por ser supuestamente un contratadero. Es más, sobre las presuntas alianzas del general Martínez con las bandas criminales, Señal Investigativa tuvo acceso al testimonio de un antiguo jefe criminal, quien aseguró que el general sostuvo reuniones con varios miembros de la oficina de Envigado, entre ellos José Leonardo Muñoz, alias Douglas. Según estos testimonios, Martínez, siendo comandante de la Policía Metropolitana de Medellín y el Valle de Aburrá, le habría pedido colaboración a los jefes de las bandas criminales para reducir hurtos y homicidios en la capital antioqueña. En aquel entonces era alcalde Alonso Salazar. Yo pienso que lo que estamos viendo aquí en Usaquén es una medellinización sin estigmatizar. Este testimonio Señal Investigativa lo guarda bajo reserva por protección de la fuente que está colaborando con las autoridades. Consultado al respecto, el general Martínez aseguró que lo único que hizo como comandante en Medellín fue perseguir a los criminales. Nosotros conocemos mucho sobre el tema de altos oficiales vinculados en el tema de la ilegalidad. Nosotros fuimos los que recibimos una grabación de un oficial que fue asesinado, del teniente Porras, donde muestra quién eran los hermanos Santoyo. No uno, quiénes eran ellos, quién hizo la masacre del Budapest, quién hizo la masacre, una cantidad de masacres, quién hizo todos esos desastres a nombre del bloque de búsqueda. Nosotros sabemos que aquí oficiales de la policía jugaron en el manejo de intentos de asesinar gente y demás en la época de la guerra de las Convivir. Mauricio Santoyo fue jefe de seguridad de Álvaro Uribe durante su primera presidencia y terminó también extraditado a los Estados Unidos, donde confesó sus estrechos vínculos con los paramilitares y la oficina de Envigado. Que el general hoy en retiro, Santoyo Velasco, tiene alguna responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado y desaparición forzada en el caso de la desaparición de estos dos defensores de derechos humanos. Santoyo habría sido uno de los testigos que también declaró en ese país en contra del general Martínez. Hoy el general Martínez está en el ojo de la opinión pública en Antioquia, pues se ha negado a entregar las cifras de homicidios y violaciones de derechos humanos a varias organizaciones, quienes han tenido que obligarlo a través de los jueces. Pues se ha presentado siempre un boletín, de hace un tiempo se viene presentando el boletín, que es muy parecido al que tiene el CIS de acá de Medellín, y empiezan a presentar el boletín donde pues se dice qué está pasando día a día en cada municipio del departamento. Interesante análisis, las cifras muestran cómo es la realidad. Nosotros iniciamos el proceso a través de nuestro medio de comunicación de ir presentando el día a día. O sea, dónde se han presentado hechos de violencia, cómo va cada subregión, cuál es la subregión más violenta, y todo iba muy bien. De un momento a otro conocimos la información de que dieron la orden de que no se presentara ningún boletín más. ¿Quién dio la orden? Lo que podríamos decir que presuntamente puede haber sido el secretario de Seguridad, que le gusta salir a insultar incluso a las organizaciones departamental, o el gobernador, pero parece ser que está más en el lado de ser el secretario de Seguridad. Es decir, el señor. El señor es general Martínez. Okay. Yo siempre he dicho, no entiendo por qué el señor general Martínez le echa tanto veneno a las cosas. O sea, es tan fácil poder hablarlas y... Al mismo tiempo, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, empezó a cobrar un nuevo impuesto con la sobretasa de seguridad, otro cobro que golpea el bolsillo de los antioqueños para implementar una política que por ahora no ha dado resultados. Tampoco hay transparencia sobre cómo se están gastando estos recursos. Así lo explicó el defensor de derechos humanos César Nicolás Mendoza de la Fundación Sumapaz. De hecho, en el tema de orden público, el principal respondiente a nivel del presidente, que es el que dirige la política
de seguridad, el respondiente de los territorios son los alcaldes y los gobernadores. La primera autoridad policiva en un municipio es el alcalde, y la gobernación, el gobernador también es el principal respondiente. Y sobre todo donde ahora está cobrando una sobretasa que, según lo que leía en unos documentos, no ha alcanzado ni siquiera a recaudar el 40% de los que aspiraban a recaudar en este periodo. O sea que una vaca que no funcionó y ahora una tasa que no la han alcanzado a llenar, la tasa de seguridad. Entonces uno dice, la improvisación, son políticas de improvisación. No hay una, porque no se puede hacer solo porque en último el gobernador no es el comandante de las fuerzas militares, ni tampoco es el coronel de una división, es la autoridad civil en un territorio, pero tiene que armonizarse. Si no se armoniza, los grupos narcotraficantes derriban un helicóptero Black Hawk. El gobernador estaba haciendo un acto para entregar 200 morrales. Esa es la seguridad, 200 morrales. Y la seguridad debe estar acompañada de otras cosas, no solamente la dotación de equipos de campaña, sino debe estar acompañado de otras situaciones. Incluso debe estar muy armonizado también con las políticas nacionales de seguridad, no es una cuestión aparte. Entonces, en el suroeste de Antioquia, los homicidios por empresas criminales que se están disputando las rentas del narcotráfico, sobre todo en épocas de cosecha, ha aumentado. Urrao, Andes, Támesis, Ciudad Bolívar, que ya en Ciudad Bolívar hasta hay secuestrados, un cafetero en estos días que fue liberado. Entonces tenemos en ese lado, pero todo el conflicto en el nordeste de Antioquia, todo el conflicto es significativo, que eso ha generado un desplazamiento hacia Barranca o hacia Medellín, un desplazamiento gota a gota, pero encontramos que todo en la ruta al mar, que es el Bajo Cauca, en Valdivia diariamente están quemando buses, están haciendo retenes, están amenazando a los, en Anorique quemaron un transporte de uno, que lo quemaron en estos días, en las confrontaciones en Briceño, las confrontaciones en Valdivia, entre los distintos grupos, llámese disidencia, entre comillas. El general Martínez ha sido el cerebro detrás del impuesto de la sobretasa de seguridad y también detrás de la idea de resucitar las famosas Convivir a través de los llamados Frentes de Seguridad de Antioquia. Otra propuesta de Andrés Julián Rendón que busca crear organizaciones de civiles que reemplacen las funciones de la fuerza pública en un modelo parecido al que dio origen a los sanguinarios grupos paramilitares a mediados de los 90. ¿Esos frentes de seguridad quién los avala? Es decir, ¿quién dice usted puede ser un frente de seguridad? La policía misma es la que los avala. Por ahora, ni el gobernador ni su secretario de Seguridad han cumplido con la promesa de campaña de garantizar la seguridad en Antioquia, un departamento sumido hoy en una grave crisis de violencia y violaciones de derechos humanos que ellos achacan al gobierno central evadiendo su propia responsabilidad. Cuando nosotros empezamos a mostrar todo este tema de homicidios, porque anteriormente no estábamos más centrados en otras cosas, pues empezamos a decir, venga, ampliemos esto de Medellín, Valle de Aburrá, Oriente, vamos a mirar su región por su región y empezamos a sacar informes por su región. Nos encontramos que el homicidio está subiendo en muchos municipios del departamento, hay aumento de homicidios. Incluso en el informe reciente que sacamos son 50 municipios donde se ve que está en aumento el homicidio. ¿Qué muestra eso? Fracaso en la estrategia de seguridad. ¿Qué muestra eso? Que no es culpa de Petro. ¿Qué muestra eso? Que la que diseñaron esa estrategia de seguridad o esa política de seguridad está totalmente mal elaborada, no está funcionando bien y reconocer eso parece que no les gusta. Se presenta un hecho como el de Amalfi y es el presidente el responsable, pero hacen una masacre en el suroeste antioqueño recientemente y no dicen nada. Presentan una situación gravísima de más de 90
de 97 hechos victimizantes y una cantidad de desplazados forzados en Abejorral, amenazados, extorsionados, grupos disputándose el territorio. Sale la alcaldía de Abejorral a negar todo, al igual que la gobernación, pero a la gobernación no le preocupa que ese municipio esté dañándose. Lo que les preocupa es todo lo que pueda afectar, todo lo que puedan decir que es responsabilidad del gobierno. Mi pregunta hoy es, ¿quién es responsable de todos los homicidios en el departamento? Por ahora, lo cierto es que la Procuraduría está en proceso de evaluar la investigación contra el general retirado por presunta participación en política. Al tiempo, la Fiscalía analiza cientos de llamadas interceptadas y docenas de pruebas que podrían llevar al gobernador de Antioquia a juicio o cerrar su investigación. Y como nos dimos cuenta, completico cae esta gente. No se espera, de verdad, nada bueno que los secuaces de Álvaro Uribe Vélez sigan cayendo pero presos. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz, ojo, y reconciliación. Soy Libremente, aquí las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.